Quería agradecer a David, al compañero David, por moderar esta sesión y a las compañeras y compañeros que han intervenido antes en esta sesión de tarde por su intervención y participación, y al Congreso por aceptar nuestra presentación. A ver si lo ponemos. Vale. Esta presentación está enmarcada en un pequeño proyecto de investigación del plan propio de la Universidad de Granada y que se desarrolla en colaboración con la Fundación Escultor Berrocal para las Artes. Hemos planteado la presentación en tres partes, básicamente porque es necesario, creo que es necesario presentar a Miguel Berrocal, que no deja de ser una figura clave para entender el aporte de los escultores de origen español en el contexto internacional, aunque ha desarrollado su obra fundamentalmente pues, fuera de España, ¿no? Para encuadrarlo un poco, es un escultor que se forma en la Escuela Ángel Ferrán de Madrid, muy influenciado por las premisas de Oteiza quizá y de Chillida en el inicio, y en Roma empezó a desarrollar su obra escultórica. Con obras ancladas en este parámetro y si quizá la otra escultura monumental que tiene estas claves como ligadas a un biomorfismo abstracto, etc. Quizá para entender un poco la relevancia de este autor o situar un hitos clave, pues en el año 56, en la Bienal de Venecia, gana el premio de honor escultórico, con una obra que se llama María de la O, que ahora comentaremos brevemente, y al igual en el 56, si no recuerdo mal, recibe la Orden de Caballero de las Artes por el ministro de Cultura francés, André Malraux. Para detenernos en unas pequeñas claves que nos permitan visualizar su obra, ¿no? Y pues quizás se le conoce por algunos aspectos. A nosotros nos interesa quizás más una clave que tiene que ver el modo en que ha introducido los procesos industriales de producción, el desarrollo de la escultura múltiple, la escultura seriada. Es una de las claves así más significativas, pero quizás por lo que se le reconoce es por empezar a trabajar el concepto de escultura desmontable. Esta obra quizás sería la primera donde ensaya con esta opción por una cuestión funcional y operativa de transporte, ¿no? La idea de que la escultura es desmontable. En esa investigación sobre lo desmontable dentro de la escultura le lleva a un proceso de investigación muy complejo con diferentes ramificaciones y podemos situar quizás esta obra que Richelieu Bieck en el año 73, que está compuesta por 80 piezas. En el fondo, lo desmontable en Berrocal tiene mucho que ver con una manera, una fórmula para solucionar el problema del vacío en la escultura, tal y como lo presentaban o se desarrollaba en ese marco, ¿no? de Oteiza y Chillida, que eran los que lo inspiraban. Otra de las líneas clave o características tiene que ver con esto, con la escultura múltiple. Llevar la posibilidad de producción múltiple en escultura a unos límites que hasta este momento no se habían desarrollado. Como bien sabréis, algunos dentro de la escultura se aceptan como 10 originales en bronce, 7 originales. En esa horquilla siguen siendo obras seriadas. Pero en el concepto de la producción artística contemporánea quizás se puede tomar como referente algunos trabajos de Duchamp, como la Boîte en valise, ¿no? Que sería como una obra múltiple con 40, 60 ejemplares de piezas en este sentido. Pues ahí empieza un camino interesante Berrocal. Esta obra es clave, esta es la que, digamos, voy a decirlo así, entre comillas, triunfa en la Bienal de Venecia y es la primera obra adquirida por el MoMA, ¿no? de este escultor. Se trata de la serie de múltiples, ¿no? Esta se produce en 200 ejemplares, ¿no? Con una producción y siempre en este sentido, investigando o desarrollando el modo de hacer esa producción con diferentes técnicas, ¿no? Es cierto que también encontramos en su conceptualización de la obra, de sus procesos, algo que se parece o anticipa la idea de experiencia de usuario propia que conocemos más bien por la tesis de Steve Jobs y su producto Apple, ¿no? Berrocal concebía, diseñaba, patentaba tanto el packaging, el embalaje, el manual de instrucciones, todo esto estamos hablando en los años 60-68, ¿no? Proponiendo una fórmula compleja, ¿no? De fragmentación, ensamblaje, análisis de esa forma y una complejidad dentro de sus propias piezas que necesitaba esta especie de herramienta de apoyo. Un Berrocal se recibe envasado, desmontado y lo tienes que montar. Y hay una introducción muy significativa a lo que ahora podríamos llamar una estética de la interacción lúdica, ¿no? Donde la obra hay que hacerla y desmontarla, ¿no? Observar un Berrocal no tiene sentido, la contemplación estética tradicional no tiene sentido delante de estas piezas.
Pues esa línea investigadora le llega a abrir la serie de múltiples, la serie de minis con una producción en torno a los 2.000 o 5.000 ejemplares y la serie final de micros hasta una producción de 10.000 ejemplares por tirada. Esto va emparejado, precisamente esto que anotábamos hace un momentito, de explotar procesos industriales de producción con los costes que implica una fundición industrial que todavía eran totalmente ajenos y siguen siendo ajenos a los intereses de la producción de un escultor al uso. Esto está por revisar y profundizar. Cuestión de otros aspectos también que nos parecen relevantes es precisamente su posición respecto a la obra como mercancía y al mercado del arte le hizo ganarse la admiración, apoyo de Salvador Dalí fundamentalmente o del propio Warhol, que lo retrata en su Hall of Fame con una serigrafía sobre el propio autor. De hecho, ni siquiera Warhol para estos retratos hacía en la Polaroid, usaba ayudantes, pero en el caso de Berrocal, él hizo la foto, la Polaroid, para captar la relación de aprecio que tenía con este autor. Esto es digno también de ser analizado. Bueno, en este sentido, esta sería un poco la presentación de las ideas claves sobre este autor, ¿vale? Y en principio nuestro proyecto pues se trata de esa relación con la Fundación Miguel Berrocal para las Artes, y la colaboración de este trabajo se hace pues con su hijo heredero, ¿no? Carlos Berrocal es el patrono fundador y responsable de los fondos de documentación de la Fundación. La Fundación está en un pueblo de Málaga que se llama Villanueva de Algaidas, que era el pueblo natal. Berrocal decidió en su último periodo salir de Verona e irse a trabajar al pueblo natal. No sé si esta es una decisión muy adecuada para los herederos y para apreciar su legado. Nuestro proyecto se basa en intentar entender la estructura de los archivos, diseñar una metodología acorde para relacionarnos con este tipo de materiales, que se inicie en estudios de conservación, porque algunos de los que vamos a mostrar veréis, sobre todo los que sois expertos en el campo de la conservación, veréis el reto que hay por delante respecto a ellos, y establecer una buena tipología de los materiales y jerarquizar cómo intervenir sobre ellos. El fondo de documentación del estudio taller, porque la fundación está en su taller, ¿no? Que está ahí reconstruido, él aspiraba a trabajar desde Villanueva, pero trágicamente a los 2 años de volverse a instalarse, pues fallece. En el archivo encontramos como diferentes fondos, ¿no? Hay 2 que realmente están iniciados por el propio artista, que es el archivo personal de proyectos, y luego un registro documental de todas las reseñas, críticas y referencias que de manera sistemática, tanto él como su viuda, iniciaron en el 55, y que hay una documentación exhaustiva año por año de documentos sobre reseñas, prensa, catálogos, etc. Cualquier cosa donde mencionaran al artista está registrada. Hay un archivo videográfico que, gracias a un acuerdo con el CTI de la Universidad de Málaga, en el 2011 se ha digitalizado, era un poco lo que más peligro tenía desde la perspectiva de los herederos, unas 600 horas de vídeo que ya están digitalizadas y en diferentes formatos, tanto para la edición como para la difusión online. Hay un archivo fotográfico bastante exhaustivo, donde se conservan negativos, fotografías, etcétera. Hay un archivo de gestión, este está más desmontado, de la producción y distribución, porque Berrocal lo que tenía una empresa para producir, distribuir su propia obra. Y una biblioteca, también contamos una biblioteca personal, ¿no? Del propio artista, bastante nutrida, donde hay líneas de investigación que tienen que ver precisamente con cómo se relaciona con sus propias fuentes documentales, ¿no? Este es el libro de Benjamin, con los subrayados del propio autor sobre ellos, ¿no? Y luego hay otro aspecto también interesante. Esto, invito a todos a visitar el pueblo y la fundación, estarán encantados de recibir investigadores y demás. La enorme o fructífera relación que tenía con muchísimos artistas. Tiene una colección. Berrocal fue, digamos, director de producción de numerosos artistas, desde Quirico, Dalí, Magritte, Duchamp Villon, Alfredo Yard, César. Y cuando entra en la Casa Museo, nos encontramos con un montón de obras hechas a medias, simplemente dirigidas, y también como tuvo un enorme éxito, también fue un artista que apoyó mucho a artistas emergentes. El gran coleccionista y casi mecenas del equipo Crónica, si conocéis. Pues si uno visita la casa se encuentra toda la obra del equipo Crónica. De hecho, Reina Sofía le compró a Miguel Berrocal algunas de las obras que tiene.
Bueno, entrando en lo que nos interesa dentro de nuestro proyecto, pues nosotros hemos puesto el foco ahora en el archivo personal del proyecto. Esto es el Sancta Sanctorum de la Fundación, era el archivo que ni nadie podía ver porque Berrocal era especialmente sistemático. Esto es muy bueno ahora, porque cuando empezaba un proyecto, una idea, abría un expediente, una carpeta, numeraba con Opus 1, 2, etcétera, y colocaba cualquier dibujo, boceto ordenados cronológicamente en esos archivos. Entonces tenemos una especie de archivo con 540 obras o proyectos de obra. Cada obra puede tener varias carpetas dependiendo de la complejidad de la misma, y así un poco el inventario que hacen los herederos es que hay una media de unos 80.000 documentos nada más que en ese archivo. La tipología de material es muy variopinta y realmente ahí es donde vaya a entender perfectamente el problema o la necesidad de diseñar una buena estrategia de intervención, casi yo diría que urgente, sobre este tipo de materiales. Porque lo que encontramos son, evidentemente, bocetos, dibujos a papel, sobre cualquier tipo de papel. Nos encontramos, y esto hay muchísimo, pensar la complejidad técnica de sus procesos y de su obra, casi todo era papel vegetal, tinta o lápiz, ¿no? Y de esto se aprecia bien porque no había ordenador, se copiaba, se diseñaba, se depuraba. Fotocopia, un montón de fotocopias y esbozos de fotocopia dentro de la carpeta, como ya conocéis lo bueno y lo bien que dura este material. Notas manuscritas de diferentes índoles, textos mecanografiados, ¿no? Del tipo de carpeta, para que no, carpetas colgantes, ¿no? De archivos, ¿vale? Fotografías de muchos tipos, no en el archivo fotográfico, sino dentro de las propias carpetas, porque si hay una fotografía para ser usada o forma parte del proceso, está en el expediente, ¿vale? En la carpeta tiene, cuando abres una carpeta de este tipo, te encuentras como este surtido de materiales, y quizás lo más grave, yo creo que encontramos las fotos de diferentes maneras, esto también. Berrocal desarrollaba la ingeniería, lo digo porque hay muchos planos acotados, mecanismos, tenía esculturas móviles y lo hacían todo dentro de su propia estudio, ¿no? Pues hay mezclas de fenotipos, blueprint por ahí, doblados, y algo que es estupendo, que es el abuso del papel de celo y de adhesivo, porque todo está lleno de vegetales con celo, pero vamos, de una forma flagrante. Un poco para que nos hagamos idea, ¿no? Nuestro planteamiento, evidentemente, es que se analice este estado de conservación, se prioricen las intervenciones, hay una digitalización para poder trabajar con estos materiales, porque es muy enriquecedor para diferentes perspectivas poder acceder a los procesos creativos, al universo berrocal, si queremos verlo así. Se pueden hacer muchos tipos de aproximaciones. Sus carácter sistemático nos puede permitir entender los procesos creativos y las metodologías de su trabajo de una forma singular, y de hecho cuando empezamos a trabajar enseguida emergen descubrimientos de muchos tipos, porque hay proyectos no producidos, proyectos a medio producir, ¿no? Por ejemplo, hay una obra que es un cofreneto con una especie de cofre que se transforma en una cubertería, del que hay producido uno, pero el proyecto son 4, ¿no? Y cuando exploras los expedientes te encuentras diferentes desarrollos de este tipo de expedientes, ¿vale? En principio, está un poco el planteamiento en la situación en la que estamos. El proyecto, pues como bien sabemos, pues tiene esta relación con la Universidad de Granada, este proyecto que denominamos Estudio de Procesos Creativos, Metodologías de Trabajo y Técnica de Producción Artista Miguel Berrocal. Estamos muy, muy agradecidos a la Fundación, a su voluntad y que permita que se pueda colaborar en su objetivo de proyecto de difusión. Muchas gracias.